Ahí estás, Ahí, ahí estás. Ya, perfecto. ya te vamos a poner en pantalla en este momento. Luis Fernando Molina, asambleísta por la Revolución Ciudadana Lista 5, que está con nosotros para conversar el día de hoy, Luis Fernando, sobre la famosa ley de integridad pública, o yo le diría la ley fanesca. Bienvenido, Luis Fernando. Bueno, un gusto a todas y todos los que nos siguen a través de este medio digital. Una buena tarde para todos. Sí, lamentar, yo también lo definiría precisamente, no sé si al final termina siendo fanesco chaulafán por el número de ingredientes, es decir, por el número de leyes que al final se terminaron reformando, más de 20 leyes que se reformaron en un proyecto de ley económico urgente que tenía en principio el combate a la corrupción en la ley de contratación pública. Y esta ha sido la tónica, lamentablemente, de las urgentes económicas que hemos tenido en este momento. ¿Cómo está, Luis Fernando? Buenas tardes. Precisamente por ese lado iba mi primera pregunta, ¿no? ¿Cuáles artículos o aspectos considera más preocupantes, dado que han calificado no solamente el correísmo, sino también expertos constitucionalistas a esta ley como una aberración legislativa? A ver, yo creo que hay que analizar desde dos puntos de vista. Un primero por fondo y un segundo por forma. ¿Y por qué digo por forma? Porque me parece lamentable los antecedentes que estamos dejando para la legislatura al momento de incumplir el procedimiento parlamentario. Mire usted que incumplir lo que establece la ley orgánica de la función legislativa, inciso, es decir, el párrafo octavo del artículo 62, que cuando existen observaciones, estas deben regresar a la comisión con la ley para ser tratadas y luego para la votación. Eso que se incumplió el día de ayer es un nefasto precedente para la legislatura. Y en el fondo, digamos, a nosotros sí nos preocupan algunos temas. El tema del populismo penal. ¿Y por qué lo digo populismo penal? Porque vamos cerca de un año y medio en que vamos planteando, el Ejecutivo va planteando reformas en materia de seguridad, endurecimiento de penas, que ahora ya llegan hasta los 40 años y nada ha solucionado, siempre se vende con la idea de que eso va a mejorar la seguridad, el combate a la delincuencia, al crimen organizado y lamentablemente nada de eso ha pasado. Ahora, el incremento de penas, de hecho, en principio, aunque lo diga que no, aunque lo haya dicho que no el asambleísta Castillo, su propuesta inicial era que se traten a los adolescentes juveniles con las penas de adultos, es decir, de hasta 40 años. Luego realizan una modulación de 12 a 15 años, pero como que la única medida socioeducativa sería el internamiento en centros de privación de libertad para adolescentes, cuando las estadísticas y los informes de expertos en seguridad nos dicen que uno, no tenemos el número de cárceles necesarias. Dos, no existen los centros de atención juvenil para adolescentes infractores, no existe la capacidad ni el número que se requiere. Y número tres, hay problemas de hacinamiento carcelario. Entonces, ¿en qué resolvería un endurecimiento de penas a niños, niñas y adolescentes infractores en el marco de lo que es la lucha contra el crimen organizado? Sin embargo, cuando usted revisa el Código Penal, se han endurecido todas las penas, absolutamente todas las penas de los delitos, menos uno que es fundamental y es el delito del reclutamiento forzoso. Estos que son temas importantes para nosotros, y si a eso usted le suma el retiro de la estabilidad laboral para los funcionarios públicos, con lo cual aún los de carrera podrían ser despedidos del día de mañana sin indemnización y la cereza del pastel, el tema del destino del congelamiento a los fondos de reserva internacional, que en una economía dolarizada pone en riesgo, valga la redundancia, la dolarización que dijeron defender en campaña. Estos son puntos críticos que nos preocuparon y que además fueron incorporados a último momento en la legislatura. Total, están evaluando concurrir a la Corte Constitucional. ¿Cuál ha sido las opciones hasta el momento? Dado que ya pasó con la ley de inteligencia, dado que ya pasó con la ley de solidaridad, ¿qué es lo que piensan hacer como siguiente paso?
Bueno, yo creo que lo fundamental en este momento es analizar precisamente cuáles son las acciones correspondientes. Además, no solo en este tema, sino que ya la Corte Constitucional debería atender precisamente las expectativas, es decir, las inquietudes y las observaciones que han enviado organismos internacionales como Human Rights Watch, que dijo la ley de inteligencia y la ley de solidaridad tienen problemas para garantizar el derecho a la individualidad, a las libertades individuales de los ciudadanos, derecho de correspondencia, a la no injerencia en el tema de la vida privada de las personas. En un segundo momento también dijo que le preocupa la ley de solidaridad en cuanto a la impunidad a los militares, a policías y militares con el tema del indulto diferido. Y entonces estos ya son temas que la Corte debería haber iniciado ya un control de constitucionalidad de oficio. Entiendo que hay organizaciones de la sociedad civil que ya han planteado demandas de inconstitucionalidad y como bancada de la Revolución Ciudadana analizaremos la pertinencia de un planteamiento de una acción de inconstitucionalidad por la vulneración del debido procedimiento, no le diría proceso en materia parlamentaria, del debido procedimiento o del procedimiento parlamentario, que además de tener elementos de forma, como le he manifestado, también tiene elementos de fondo, ¿no? Bueno, yo continuando Siga, siga, siga. con este tema, asambleísta, el día de ayer en la votación estuvo la asambleísta Mónica Palacios ausente, estuvo el asambleísta Roque Ordóñez ausente y el asambleísta Carlos Vargas, correísta del distrito D4 de Guayas, votó a favor del gobierno. Como bancada, como Movimiento Revolución Ciudadana, ¿ustedes prevén otra fractura? ¿Prevén otra baja más? Tuvimos en días anteriores aquí a Andrés Arauz, quien nos decía que se encontraban descartadas ya estas opciones, ¿no? De una nueva fractura o de de una nueva deserción. ¿Cómo podemos interpretar este tema de estas ausencias y estos votos con el gobierno? ¿Hay algún tema de sanción ya conversada entre ustedes como movimiento? Cómo lo van a manejar? Bueno, en el caso de la asambleísta Mónica Palacios, está con una licencia de maternidad. En el caso del resto de legisladores, digamos, sobre todo en cada uno, nosotros hemos sido claros dentro de la bancada y hemos planteado que las decisiones deben ser individuales. Estamos en un proceso de análisis respecto de la votación del asambleísta Carlos el día de ayer. Entiendo que también dentro de ello nuestra organización política, tanto bancada como el movimiento, analizará cuáles son las alternativas, pero mire, nosotros hemos hablado, debatimos internamente a diario cada una de las leyes y lamentablemente las deserciones que tenemos nosotros en este momento hacen entrever, ¿no es cierto?, que lo que existe es una falta de comprensión de lo político. Una falta de comprensión de que las decisiones se toman en colectivo, que las decisiones son políticas y a veces la impericia, a veces la novatada, a veces la falta de claridad política hace que estos compañeros y compañeras tomen opciones más por sus decisiones individuales que por el respeto a los principios de la organización política. En todo caso, continuamos firmes dentro de ello, dentro de lo que tiene que ver con la militancia y sobre todo con la representación a los 4,5 millones de ecuatorianos que nos han dado y que nos han dado la confianza. Bueno, sería importante, sumando a lo que usted menciona, querido asambleísta, que estos compañeros que tienen licencias o que se deban ausentar por uno u otro motivo hagan uso de la principalización de sus alternos, precisamente para que la votación que se realice se haga respetando precisamente este voto de confianza que les dieron más de 4 millones de ecuatorianos. La siguiente pregunta que tengo es que hace pocos minutos hemos conocido de la renuncia de Fernando Muñoz al Tribunal Contencioso, alegando presiones políticas, ¿no?
ante una gestión que fue bastante benevolente y bastante sutil con el actual presidente de la República. ¿Considera tal vez que este hecho confirma un intento del gobierno tal vez por controlar absolutamente todos los poderes del Estado y tratar de intervenir también en el Tribunal Contencioso Electoral? Mire, es que lo que pasa es que lamentablemente las decisiones que toma el presidente de la República hacen precisamente pensar que vamos avanzando frenéticamente y sin argumentos hacia una concentración de poder. Imagínense lo que significa que ayer en la esta ley de de ley que ahora lo llaman de integridad pública, se pretendía establecer que el presidente de la República, a través de decreto ejecutivo, pueda suprimir instituciones creadas por ley mediante la Asamblea Nacional. Entonces, esos que son temas que a nosotros realmente nos preocupan, son los que la ciudadanía y las organizaciones de derechos humanos tienen precisamente también preocupación. Lo que usted acaba de mencionar es un tema alarmante en el respeto al principio elemental de separación de poderes que debiera existir en un Estado democrático. Más bien, eso lo que hace es dar la razón a aquellos organismos internacionales que de una u otra manera han alertado de estos temas de concentración de poder. Asambleísta, ayer escuchamos también al presidente de la Asamblea, bueno, primero que salieron festejando pues, ese relajo que armaron, pero más que eso, que esa celebración ya nos tienen acostumbrados, pero más que eso, el hecho de que vuelven con este relato, con esta narrativa otra vez de que todos los que están en contra de cualquier cosa que ofrezca el partido oficialista son delincuentes casi, pues. ¿Cómo tumbar esa narrativa desde la oposición? Mire, ¿cómo podemos discutir en el marco de un Estado de derecho, de un Estado democrático? ¿Cómo podemos debatir ideas y no simples clichés de marketing político a través de redes sociales? Yo justo después del pleno de la Asamblea Nacional el día de ayer, de forma pública, hice referencia a estas imprecisiones, falta de manejo adecuado del presidente de la Asamblea respecto a sus aseveraciones. Pero tenemos un presidente de la Asamblea Nacional que cuando fue ministro ofreció la reactivación del tren y el tren no se reactivó en más allá del... No se ¿Me permite solo un minutito? Ya me logré arreglar la conexión. Genial. Sí, claro, por supuesto que sí. Muy bien, estamos conversando con el asambleísta por la Revolución Ciudadana Lista 5, Luis Fernando Molina. Ahora sí lo tenemos nuevamente en video. Mil disculpas a la people, pero ya estamos bien, así que ya lo van a volver a ver en pantalla. Ya estamos en video nuevamente con el asambleísta Luis Fernando Molina. Continúa. Disculpas, eso decía, ¿cómo podemos nosotros o cómo se puede establecer con un debate con un presidente que incumple la ley? Un presidente que cuando fue ministro prometió la reactivación del tren y esa reactivación del tren no llegó a más del 2.5%, pero por parte del Ministerio del Trabajo, cuando él ofreció una reactivación del tren desde el Ministerio de Turismo. ¿Cómo poder conversar con un presidente de la Asamblea que ofreció la ley Suite como un mecanismo de reactivación del turismo a partir de conciertos internacionales y tampoco lo cumplió? ¿Cómo podemos nosotros debatir o intercambiar criterios con un presidente de la Asamblea que cuando era ministro y lo convocaron para dar las respuestas al país en el tema de Olón, incumplió su deber como ministro de comparecer a la primera función del Estado para explicar la situación de Olón? ¿Cómo podemos creerle nosotros a un presidente de la Asamblea Nacional que tuvo altercados con la alcaldesa de Santa Cruz y que lamentablemente cuando no se le da la razón o cuando se le cuestiona sus procedimientos, actúa con prepotencia y actúa con una serie de insultos que nada tienen que ver con el debate legislativo? Ataca a las personas para defenderse a través de sus intervenciones. Recurre a temas emocionales, a populismo penal para tratar de sustentar
un tema que ya no tiene, que ya no tiene base en el sentido del combate a la lucha contra el crimen organizado, que ya no es un problema legislativo, sino un problema de política de seguridad que le corresponde al gobierno. Y utiliza desde la estrategia del poder este manejo de la regla de la mayoría. Eso es lo que vimos el día de ayer. De los 3 minutos que utilizó el presidente Olsen, en lugar de demostrar en derecho por qué tenía, si tenía la razón en la forma inadecuada en que procedió la asamblea el día de ayer, 2 minutos y medio fueron dedicados para insultar, para descalificar, incumpliendo lo que dice el artículo 12.21 de la propia ley orgánica de la función legislativa. El presidente tiene que mantener el decoro, evitar los improperios y llamar la atención, porque su principal obligación es mantener un respeto en la legislatura. Pero si el irrespeto viene desde el propio presidente, hace evidente que no existe una aplicación de la ley equitativa, sino solo hacia un bloque legislativo. Muy bien. ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí, precisamente uno de los papeles que hemos visto desempeñar por ciertos legisladores correístas es el de esta oposición férrea, propositiva también, la verdadera oposición propositiva, ¿no? En casos como Jairen Noriega, en casos como el suyo, asambleísta, como en el caso de Blasco Luna también, de gente que lleva el tema argumental y lo traslada a la opinión pública. ¿No tienen algún tipo de temor de represalias o de algún tema jurídico como ya ha sido costumbre de este gobierno? Mire, el temor y la alerta existe siempre donde no existe un Estado de Derecho y se utiliza lamentablemente la justicia, la Contraloría o ahora el Tribunal Contencioso Electoral como un mecanismo de presión. Pero nuestra responsabilidad es decirle al país la verdad. Y de hecho, por eso es que en la intervención del día de ayer, yo fui enfático en decir que yo sé y estaba consciente que la fuerza de los votos vencía a la lógica, al derecho y a la razón. Pero hay que hablarle a la ciudadanía, a todas y todos los que nos siguen a través de los medios digitales, a todos los ciudadanos decirle qué es lo que está pasando y cuál es la circunstancia, cómo se está manejando la Asamblea Nacional. Siempre lo hemos dicho, Jairen, Blasco y mis compañeros de bancada, somos una oposición propositiva. A todos los proyectos de ley hemos presentado una alternativa, una iniciativa para mejorar la ley. Cuando se habló de la ley de combate al crimen organizado, dimos 4 soluciones para atacar las economías criminales, no fueron acogidas. Ahora nosotros dijimos, miren, la ley de contratación pública debe ser mejorada, sí. ¿Podríamos tener algunos acuerdos en la mejora? Sí. ¿Cuáles son nuestros puntos críticos? El tema de justicia penal juvenil, que no lo decimos nosotros, lo dice ya UNICEF. Y lo segundo, el tema de lo que tiene que ver con algunas reformas que se planteaban hasta antes de la votación. Pero imagínense lo que significa que a última hora establezcan un nuevo articulado, nuevas observaciones o nuevos articulados al proyecto de ley y que sin debate lo quieran hacer. Entonces, cuando esto afecta a la mayoría de los ecuatorianos, pone en riesgo el sistema económico y afecta sobre todo a la niñez bajo la línea del populismo penal, bajo esta falacia de querer precisamente recurrir a lo que es popular, a lo que es bien habido por la gente, sin que se contraste eso con los resultados, entonces tenemos la obligación nosotros de comentarle al país. Y el tema de lo otro ha sido rechazado a nivel nacional e internacional, en lo que la bancada de la Revolución Ciudadana ha dicho, que hemos sido víctimas del lawfare. Y lamentablemente esta utilización de los aparatajes estatales para querer generar algunas alternativas, para querer generar mecanismos de presión en nuestra legislatura, a nosotros lo que nos corresponde es precisamente responderle a la gente. Muy bien. Muchísimas gracias, asambleísta Luis Fernando Molina, por presentarse acá, exponer los puntos. Creo que es importantísimo para la ciudadanía, como lo mencionaba, que conocer qué es lo que pasa realmente adentro de la asamblea, porque estamos en una era del TikTok y entonces es facilito, ¿no? Salir a hablar ahí para el video, o sea, grabarse para el video, como lo mencionabas, los 2 minutos y medio
de ataques para justificar y para que le suban el video a las redes y quedar como el chévere. Entonces, es importante también saber qué es lo que está pasando adentro y esta vocería de parte de la oposición es clave para que realmente la ciudadanía conozca qué derechos se puedan estar vulnerando con este tipo de decisiones, con estas nuevas leyes que se están aprobando. Muchísimas Por gracias, supuesto. asambleísta. Un gusto y una buena tarde a todas.